Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras que nos siguen por la transmisión en directo que estamos haciendo por Facebook Live. Esperar que se conecten algunos, algunas. Hoy nos da mucho gusto hacer un enlace hasta Colombia en distintas provincias. La Mesa Nacional de Masculinidades es la red que articula esfuerzos, articula corazones, que articula muchísimo entusiasmo y creatividad bajo la convocatoria de la Alianza Global Men Engage en Argentina, y que hoy nos da la posibilidad de intimar a través de la virtualidad. Un trabajo que hemos seguido en los últimos años por muchísimo tiempo, pero que está documentado mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a intuir. Y hoy nos vamos a conectar con los compañeros protagonistas responsables de muchos procesos en la tierra del café por excelencia, querida Colombia, hacia el sur de la patria grande. Le damos la bienvenida. Buenos días en Centroamérica y casi que buenas tardes al sur de América, en Argentina y Uruguay, donde tenemos una diferencia de hasta 2 horas. Allá serán la 1 de la tarde. Hemos iniciado nuestra transmisión en Facebook y a mí me da muchísimo gusto empezar a saludar a mis compañeros en la Mesa Nacional de Masculinidades. Le voy a dar primero voz e imagen a mi querido Hernando Muñoz Sánchez. Mi querido Hernando, muchísimas gracias por aceptar esta provocación, porque de alguna manera nos entusiasma muchísimo iniciar las rutas para el buen vivir, que es un principio muy andino, muy de los pueblos originarios del sur de América y que está vinculado con conceptos acuñados recientemente como el buen trato y, por supuesto, la colectividad y la promoción de la paz. ¿Quién es Hernando Muñoz y cómo presenta a la Mesa Nacional de Masculinidad? Pues muy buenos días, yo soy Hernando Muñoz Sánchez. Como José lo ha dicho, pues hacemos parte de Men Engage en América Latina. Men Engage, como también lo sabemos, es una red mundial que trabaja con hombres y mujeres, pero especialmente dirigida a los hombres para ojalá erradicar el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y como red, nosotros desde Colombia hacemos parte de esa red mucho más grande. Hace muchos años, aquí está Carlos Iván, que estuvo algún tiempo como punto focal. Bueno, hay un poco de personas. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia y pues bueno, trabajo hace muchos años en el tema de género y el tema de masculinidades ha sido pues como mi línea por la cual me he ido ahí y amo la posibilidad de que hagamos algo por esta sociedad. Y soy un convencido, y muchos de los colegas, José Alfredo y muchos en América Latina y en la red de Men Engage y en la Mesa Nacional de Masculinidades, estamos seguros que si no hay trabajo con los hombres, conjuntamente con las mujeres, las cosas no van a cambiar y la sociedad no va a cambiar. Es decir, yo creo que el tema de las masculinidades es el tema del siglo XXI, junto con el trabajo de género con las mujeres. Entonces estamos aquí. Gracias por esta invitación. La mesa, si quieren, les presento. Pues, hay gente de todos lados en este momento. Nosotros hemos tenido 8 encuentros maravillosos, les cuento un poquito de eso, que hemos llamado un café sobre la mesa, pero la idea era como en doble mirada, y es un café, tomándonos un café martes y jueves en las tardes conjuntamente, y al mismo tiempo decíamos que un café sobre la mesa, es decir, un café sobre esta mesa y para hablar de esta mesa. Entonces queríamos contar qué hacíamos, dónde estábamos y demás. Entonces, aquí hay personas de varios lugares geográficos. Está John Byron Ochoa, que ha tenido pues mucha experiencia también con el trabajo de masculinidades y estuvo en Centroamérica también, haciendo un trabajo muy interesante hace un rato. Está Carlos Iván García, que es un hombre que ha trabajado desde la academia muchísimo, que ha escrito
que ha hecho unos aportes y que también ha trabajado, digamos, desde el activismo con grupos de hombres y metodologías y demás. Y Carlos Iván y Román Alexis, digamos que hicieron parte hasta hace un tiempo del colectivo de hombres de Bogotá, y que también ese colectivo ha sido un hito muy importante en la historia de los grupos de Colombia que todavía está. Entonces, Carlos Iván y Román hicieron parte. Román, un hombre que también ha estado. Román hace parte de la cocoordinación de la mesa en este momento. Es una cocoordinación de tres: Román Alexis, Andrés Villegas y yo. Y Román está en Bogotá, Andrés está en Medellín y yo estoy en Medellín, en la ciudad bonita de Colombia, como todas las otras, Medellín. Y está también el querido Miguel Ángel y Fabio, también de Hombres en Marcha, de Nariño. Hoy estamos como con dos fronteras. Está Miguel y Fabio, que están tocando la parte sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, en Pasto, Nariño, y está Pedro de Arauca, que es los llanos abajo, en el otro lado, con la frontera con Venezuela. Entonces estamos como entre todas estas regiones, y estamos pues como mirando. Fabio y Miguel Ángel trabajan con Hombres en Marcha, que también ha hecho un trabajo muy bello, muy bonito en esa zona, en el Tumaco. Bueno, ellos ahora también nos van a contar, y han hecho ellos también un trabajo muy interesante con el tema de los excombatientes. Es muy importante. Acuérdense que estamos hablando de Colombia, y Colombia tiene una historia de mucha violencia de muchos años. Yo siempre digo que Colombia tiene la gente más maravillosa, pero esa gente más maravillosa puede ser maravillosa, muy maravillosa para lo bueno, pero también para lo malo, y estamos en esa tensión todo el tiempo ahí. Y bueno, estamos ahora en el proceso de paz. Ellos han trabajado con excombatientes, lo mismo que lo hemos hecho desde apoyar con Pedro en el Arauca, porque ahí también está uno de los ETCRs, que son los espacios territoriales donde están los excombatientes. Ha sido un trabajo muy bonito, muy hermoso, decir que la paz vale la pena en este país, que nosotros como mesa le apostamos a la paz. No nos importa el presidente que esté al frente, nos importa un proceso de paz por los y las ciudadanas de este bello país. Y está Jaime Osorio, que también es de Medellín. Jaime, que también ha tenido mucha experiencia, psicólogo. Jaime ha trabajado mucho el tema también de violencias con los hombres, pues, en el sentido de la terapia y demás ahí. También está José Díaz, que es de Bogotá, que junto con Román Alexis hoy hacen parte de Ágoras. Y bueno, están entonces Bogotá, Medellín, Pasto, Arauca. Ya se nos van viendo más. No sé, y de pronto Román y Andrés me ayudan un poco, Iván Andrés, si me he dejado de alguien. No sé de los que quiero saludar. Román o Iván, ¿se me olvida alguien? No, no, De los... primero pues un saludo a todos, a todas, un abrazo también desde Colombia, desde Medellín. Gracias Hernando por esta introducción. No, hay muchos amigos más que han trabajado desde estos mismos departamentos, desde estos mismos municipios, que han estado apoyando procesos con estas organizaciones. Hay gente que seguro se nos irá conectando en este ratico, pero finalmente ya irán conociendo otras apuestas. Creo que nos recogemos, Hernando, en esa presentación que hace. Muy bien, entonces José, ahí estamos en tus manos, y de nuevo gracias por esta invitación. No, muy agradecido, mi querido Hernando, Andrés, como todos los compañeros. Tenemos representación a lo largo y ancho, territorial y geográficamente de Colombia ahora. Y vamos a empezar a conversar para indagar un poquito sobre el contexto, porque bien lo has mencionado, hoy Colombia probablemente goza de una de las mejores propuestas culturales, pero le ha costado muchísimo establecer el tejido social. Sabemos el tema que ha atravesado durante la guerra, pero también durante la violencia por el narcotráfico. Y hoy día una posición de resistencia que asumen estos colectivos y esta Mesa Nacional de Masculinidades. Entonces le voy a dar
la palabra como me aparece en pantalla, seguramente usted está viendo otra cosa, pero yo tengo primero a John Byron Ochoa para que nos platiques, John, cuál es el contexto, cuál es tu trabajo y cuál es tu rol dentro de esta Mesa Nacional de Masculinidades. Bueno, buenos días a todo este equipo, especialmente, bueno, a ti, José Alfredo. Entonces, tú me preguntas frente como a la dinámica de la mesa o el rol, o cómo fue, no la capté bien, discúlpame por ponerle volumen. No se preocupe, John. Sí, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su experiencia? ¿Y cuál es el trabajo que actualmente desarrolla desde el contexto en el que se desenvuelve en Colombia? Y de Okay. pronto yo meto la cucharada ahí, Sí. José, y cuéntanos un poquito también cómo inició el trabajo aquí en Antioquia, y después yo creo que si quieres, Carlos Iván nos puede contar un poco más de Bogotá y otros espacios que tienen la memoria ahí con Román. Pero también, José, John Byron, con lo que te está preguntando José Alfredo, rico contar un poco del trabajo de aquí de Antioquia. Ok, bueno, ya, es que eso, porque sentí que era como una pregunta más desde lo estratégico y dije, bueno, Hernando tiene más la película de todo. Bueno, en Antioquia pues es una convergencia de experiencias impresionante y comienza pues por allá, también en los lejanos 90, ¿no? Bueno, ahorita pues digamos desde la región, voy a tratar para poderme ubicar en la pregunta. Parto desde mi quehacer para poderlo articular especialmente ahí. Bueno, yo actualmente soy docente en una universidad que se llama Tecnológico de Antioquia, donde pues hago parte del programa de trabajo social de la Facultad de Educación, ¿no? Entonces, desde ahí me articulo a la Mesa Nacional de Masculinidades. Actualmente, pues, tuve otro rol anteriormente en una organización de derechos humanos, trabajando con niños y niñas, la Corporación Educativa Combos, pero ahora mi actual rol es desde la docencia y la investigación, ¿no? Entonces, a la mesa me articulo desde digamos, tres frentes. Acompaño un semillero de estudiantes y de comunidad educativa que se llama Masculinidades, Paternidades y Trabajo Social, ¿no? Donde hay docentes, donde hay estudiantes y algunas personas invitadas, pues muy interesadas en el tema y que gestionaron con la universidad el poder participar. Ahí estamos, digamos, ahondando con estudiantes, conceptualizar el asunto de paternidades y como digamos, como un equipo facilitador a una investigación que estamos haciendo en la universidad, que es una investigación que se llama, me permito el nombre, disculpen, se llama Estrategias de Intervención Psicosocial y Pedagógica para fortalecer el vínculo de estudiantes con sus hijos e hijas de primera infancia, su familia y la comunidad educativa, especialmente con estudiantes de psicología, trabajo social y educación infantil. Entonces, se está caracterizando esas paternidades y esas maternidades, esos estudiantes que son papá o mamá, y como todas esas, me permito con unas palabras más sencillitas para explicarlo, frente a esas vicisitudes, dificultades, cómo están haciendo para trabajar, estudiar y ejercer pues su paternal y su maternal, porque es una universidad donde el gran porcentaje de la comunidad educativa son trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces ahí está como la relación, es un proyecto pues ya avalado y todo en Colciencias. Somos un equipo de 6 docentes y con el apoyo de estudiantes. Bueno, esa es una de las estrategias y la idea es ir como alimentando a la mesa. Empezamos en enero, ir retroalimentando, conversando esta investigación con la Mesa Nacional. Esa es más o menos una de las estrategias. La otra
es un programa radial que hay en la universidad que se llama Violeta y las mariposas. Es un programa sobre el asunto pues, de prevención de violencia contra las mujeres. Es dirigido por una docente, una compañera docente, Ángela Zapata, y es un programa en el que se ahonda todos los asuntos de discriminación contra las mujeres. Entonces ahí estoy acompañando la sistematización de ese programa radial que lleva 1 año y medio, muy interesante, ¿no? Entonces tiene un aval institucional y todo un equipo que la apoya a ella. Entonces me invitó, digamos, a sistematizar esa experiencia frente a los hombres que participan del programa y toda la comunidad. Y el tercer componente, que es el que yo siento que más me identifica con la mesa y en el que más vibro, mientras iba a hablar, les iba a compartir las imágenes. Usted me permite, Está no me bien, demoro un a uno se le minutico. pueden olvidar las cosas, ¿cierto, José Alfredo? Sí, es que uno me pone nervioso. No, no se Nervioso. preocupe, John Byron, pero si tenemos toda la sensibilidad a flor de piel, qué mejor imagen. Entonces, sí, porque hay unas imágenes ahí. Y el tercer componente, para no extenderme mucho, es en algunas materias, cursos de trabajo social especialmente, hemos hecho un énfasis de metodologías de trabajo especialmente con hombres para implementarlas en esas materias. Entonces yo actualmente acompaño materias del 8º y 10º semestre, lo último, ya como se diría acá, acá dura 10 semestres la carrera, ¿no? Pues en el tecnológico. Entonces ahí me permitieron, pues, y lo digo como con la alegría de la autonomía en unas materias, como abordar esos temas de las estrategias metodológicas de trabajo con hombres. Pues técnicamente hay una materia que se llama pedagogía social, otra se llama técnicas participativas para el desarrollo comunitario. Entonces ahí puedo desplegar y dialogar con estudiantes y de manera más vivencial hacer metodologías de trabajo, o sea, técnicas y dispositivos que se pueden trabajar con hombres. Ha sido una cosa estremecedora porque es más desde lo vivencial, ¿no? Y ya en otras materias más desde lo conceptual, pero acá es un asunto más de vivenciar, más, y como es trabajo social, entonces a los estudiantes les llama mucho la atención el poder, como digamos, disfrutar comunitariamente, o sea, en los salones, esas estrategias, digamos, educativas, formativas. Entonces ha sido se abordan temas, por último, para no extenderme, el asunto de las paternidades llama mucho la atención, porque son pues gente joven que están esas tensiones con el papá, con la mamá, pues con estos asuntos muy interesantes. Entonces salen a flor de piel muchas cosas, ¿no? Y también el asunto del perdonar, mucho odio, mucho rencor, mucho conflicto, muchos asuntos de noviazgo, de relación de pareja, sobre todo esas dos categorías grandes son las que salen. Entonces, claro, ahí puedo, digamos, explayar mi disfrute frente a lo que me gusta hacer. Entonces ha sido muy bonito que los estudiantes y las estudiantes tengan como esa, digámoslo, perspectiva de género, o sea, que vean ya otro sentido frente a la vida. Entonces por ahí, digamos y también ya todo eso lo vamos dialogando en la mesa. ¿Me entiendes? A veces se comparten videos, se comparten reflexiones. Como la mesa lleva tantos años, porque ya, Hernando, son como 5. Pues Sí. realmente yo creo que ahorita, José Alfredo, estos cafés que les contábamos ahora, que nos sentamos en 8 conversaciones maravillosas, eran como cada uno que hacemos, la historia que hemos aprendido y demás, que yo le voy a pedir ahora, de pronto, si José Alfredo está de acuerdo, que Carlos Iván nos haga un contexto
de Colombia en ese sentido, porque realmente el trabajo empieza como en los 90s y más o menos se va dando ahí. Tuvimos, aparecen grupos en Bogotá, en Medellín, en Cali, hace mucho rato, bueno, todos esos grupos, pero también digamos, un primer intento de relacionarnos, creo que fue alrededor de 2008-2009, y armamos una red de hombres por la equidad de género. Esa red duró unos años y demás, y luego hay una apertura para otras cosas, y sigue la mesa como mesa. Realmente estamos organizados así, y yo creo que Román me corrige después de la fecha, desde el año 2008-2009, pero hemos seguido desde ahí haciendo un trabajo en red muy interesante. Y como lo decías, José Alfredo, aquí hay gente que trabaja desde lo académico, desde el territorio, desde la parte de la investigación, desde los talleres vivenciales, desde el tema también de las violencias, desde las metodologías participativas y vivenciales desde el cuerpo, por ejemplo. Hay una cantidad de cosas, es un espectro enorme, y los públicos a los cuales se llegan. Entonces, no sé si de pronto eso es. Y José, no sé si piensas que ya Carlos Iván puede. Eso, y ya para terminar, como que yo creo que ahorita cuando estaba leyendo en la guía frente a lo que se iba a hacer, yo me dediqué fue más como a escribir como los aprendizajes de la mesa y todo, porque sentí que era más, claro, más general que la especificidad. Entonces, ahí no, pero vamos a tener tiempo, ¿cierto, José Alfredo, de hablar de todo eso? Entonces, yo siento que lo que decía Hernando, como que hay un acoplamiento, así como se está viendo esta pantalla, donde se engranan saberes, experiencias y conocimientos desde diferentes índoles. Entonces, Colombia tiene como, digamos, esa riqueza, ¿no? Viéndolo el balance general. Pues porque, o sea, imagínate las personas, que hay personas que tienen libros sobre el tema. Entonces, también otros están en lo comunitario, otros en la incidencia pública y política. Entonces, por ahí quisiera como dejar como mi reflexión frente a esto, y ya ahorita cuando empiecen a hablar de aprendizajes, de los retos, ahí vuelvo como a pronunciarme. Y gracias por permitirme en el micrófono ahí un momentito. No, mil gracias a ti, mi querido John Byron. Efectivamente, intuíamos los ámbitos de incidencia de la mesa, una apuesta desde la academia, desde el territorio, desde el activismo y también desde los medios. Pero bueno, me ha sorprendido ahora mirar que todos estos ámbitos pueden de alguna manera confluir incluso en un solo personaje, en un solo contexto. Cuando esto lo llevamos a la riqueza que tiene territorialmente Colombia, se vuelve verdaderamente un megáfono muy importante. Gracias por esta introducción, mi querido John Byron, Hernando, y voy a ir con Carlos Iván, por favor, para que nos pueda ampliar un poquito más la información sobre esta historia, y así vamos recorriendo sobre los antecedentes y contextos en los que se mueve el trabajo de la mesa. Bueno, pues nada, muchas gracias por esta invitación y por estar una vez más compartiendo con los compañeros no solo de Colombia, sino de América Latina. Bueno, yo creo que pensar en el mundo de los hombres se pensó un poco desde los servicios, no tanto desde la reflexión sobre las construcciones del género de los hombres. Pro Familia pensó unos primeros servicios para hombres ya desde los años 70, y con el curso de los años abrió incluso unas clínicas para el hombre, y hoy ahí tiene varias en varias regiones del país. Pero yo creo que me parece que había algunos antecedentes en Cali con un trabajo de Frank Cardel, etcétera, pero el año 96 me parece que es un año como bastante importante, porque se hizo un primer encuentro de hombres en Cali y se iniciaron varias experiencias en Bogotá. En una que yo estuve participando a propósito de una investigación que coordiné sobre bisexualidad y SIDA con la Fundación Diálogo Mujer, nos permitió abrir un grupo de reflexión sobre masculinidad que duró como 2 años y se inició en el año 96, y éramos un grupo de hombres pensándonos el tema. En su momento hubo debate para la organización, porque ¿cómo así que hay hombres trabajando el tema de género? Eso todavía parecía como una cosa atípica en el momento, como muy loco, y
y además que alguien coordinara una investigación para una organización feminista. Pero por otro lado, también se creó una red mixta académica importante en la Universidad Nacional, al amparo de un grupo que ha sido muy significativo, el grupo Mujer y Sociedad. Varios de las feministas más importantes del país y con más trabajo académico reconocido, como Florence Thomas, Yolanda Puyana, Juanita Barreto, Ángela María Estrada, que murió este año, y hombres. Mara Viveros. Mara Viveros, sin duda. Nos juntamos a hacer un trabajo de leer la literatura emergente que había en la región sobre los hombres, bueno, también clásicos internacionales. Leímos a Elizabeth Badinter, XY, la identidad masculina, a Dime Capitán, de Rafael Ramírez, digamos, algunos trabajos de Brasil, etcétera. Fue un ejercicio muy interesante porque con una periodicidad quincenal de leer y reflexionar y discutir textos de masculinidad, entonces era un grupo de masculinidad. Ya en el año 97, junto con José Manuel Hernández y Javier Omar Ruiz, creamos el colectivo Hombres y Masculinidades de Bogotá, que como lo había dicho Hernando, pues es uno de los grupos importantes del país, que entre otras cosas motivó, digamos, ha hecho trabajo en muchos territorios del país y motivó realmente el surgimiento de grupos también en otras partes. Pero obviamente ahí hay muchas experiencias territoriales, es decir, yo creo que ha habido muchos vasos comunicantes entre los grupos a lo largo de los años y también ha habido unos, yo diría, como unos articuladores importantes. Uno de los articuladores importantes fue la campaña del Lazo Blanco, porque aunque surgieron expresiones en su momento en Medellín y en Bogotá, tuvimos vasos comunicantes, de hecho hicimos ejercicios compartidos también, y eso es algo muy interesante. Y otro elemento interesante de la mesa es que, aunque hay una dinámica territorial fuerte, muchos de los que estamos acá hemos participado en proyectos en territorios en otros territorios. Obviamente sería muy largo hacer ese inventario, pero creo que todos acá tenemos esas experiencias de participar en proyectos de investigación o en intervenciones con grupos específicos o en viajar a regiones y participar en ese sentido. Mi familia, mis ancestros todos son de Nariño, por ejemplo, y yo tuve posibilidad de hacer talleres ya en los últimos años con el colectivo en la zona andina de Nariño, trabajando con hombres, por ejemplo. Bueno, John Byron tiene una historia incluso de haber trabajado en Centroamérica. Sé que Roman Alexis ha estado en varios proyectos. Entonces, digamos, hay un articulador importante en el desarrollo de proyectos específicos. La campaña del Lazo Blanco. Creo que Men Engage también nos ha dado una posibilidad grande. Yo participé en el encuentro que hubo en México en 2007 y fui por unos años punto focal. Men Engage nos ha dado un impulso también en momentos específicos de poder potenciarnos como red. Y eso ha sido muy importante. De hecho, ONU Mujeres también en Colombia, digamos, ha sido un auspiciador importante, y en el encuentro que se hizo en 2008 en Bogotá, que fue de organizaciones del país, nos permitió consolidarnos como mesa, digamos, con esta idea de Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género, recogiendo experiencias que venían previamente, como lo había dicho Hernando, de la Mesa por la Equidad de Género, por ejemplo. La red que habíamos. Una red que había posteriormente. También otros grupos participaron en una red de masculinidades no hegemónicas, también varios de los grupos aquí estuvimos presentes en ese sentido. Entonces, yo creo que un espíritu colaborativo, ahora estamos, por ejemplo, a propósito de la serie de 8 encuentros maravillosos que hemos tenido en las últimas semanas
en la idea de construir un repositorio de materiales, porque además hay bastante producción académica y eso es importante. Pero no solamente en un sentido teórico, varios de los materiales que se han desarrollado por grupos o por miembros de la mesa, yo creo que representan un esfuerzo de lo que yo llamaría una didactización importante, y eso, o pedagogización. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues sabemos que obviamente hay bastante teorías de género y hoy en día teorías de masculinidades, pero todavía en los territorios estamos muy ávidos de tener materiales a la mano para trabajar directamente con las comunidades y con los grupos, ¿sí? Yo he aportado algunos, por ejemplo, en el campo educativo, en algo que yo siempre he considerado muy importante, y es empezar temprano. Por ejemplo, un trabajo sobre género y primera infancia, que no es tan común encontrar materiales de trabajo pedagógico para promover la equidad de género, otros para la escuela. Junto con Javier Omar Ruiz del colectivo Hombres y Masculinidades trabajamos una guía para organizaciones sociales para examinar críticamente prácticas patriarcales en organizaciones sociales. Entonces yo creo que la frontera también de realizar aportes académicos, sistematizaciones de experiencias y compartirlos con un espíritu amplio y de aporte colectivo es una característica importante de la mesa. En este momento, desde hace un año, un poco más, año y medio, yo estoy como consultor de Promundo. Y ahí he estado metido en 3 procesos, básicamente, o 3 tipos de trabajos. Uno, haciendo algunas recomendaciones para el programa de transferencias condicionadas pues, más grande que tiene el país, que se llama Más Familias en Acción, en la idea de promover el fortalecimiento de un espíritu relacional de género, porque esos subsidios del Estado se dirigen a mujeres, cabeza de hogar, pero como sabemos, sabemos que se ha hecho la crítica también internacional, eso lo demuestra la investigación, paradójicamente eso puede aumentar las cargas en el cuidado para las mujeres, es decir, les da cierta autonomía económica, les ayuda, digamos, en términos de fortalecimiento económico, pero aumenta las cargas de cuidado porque las hace responsables de responsabilidades tradicionales como el tema de salud y de educación con los hijos. Ese es un primer elemento que, digamos, se terminó a comienzos de este año. Por otro lado, he estado acompañando en los últimos meses un programa dirigido en coordinación con pues, Promundo y la Organización Internacional para las Migraciones, que ha trabajado con facilitadoras justamente de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que son los ETCRs, y las nuevas áreas de reincorporación, ONAR, que son los espacios donde se han congregado los excombatientes y sus familias, mirando temas de promoción de paternidades activas y responsables, de desarrollo de masculinidades no violentas. Ese proceso, el acompañamiento territorial directo, se ha visto truncado por el tema de la cuarentena. No pudimos viajar a los territorios y nos ha tocado adaptarnos a una serie de webinarios que hicimos 8 en las últimas semanas y con tareas que se desarrollaban en los territorios, y ha habido un proceso de acompañamiento muy interesante y todavía tenemos la esperanza, si la cuarentena, si la extensión infinita de las cuarentenas lo permite, de poder en algún momento acompañar los territorios directamente, porque pues no lo han reclamado y también ese es nuestro interés y nuestra disposición. Y el último escenario que he venido acompañando es junto con CINDE, que es digamos una organización con bastante reconocimiento de trabajo muy enfatizado como en infancia, juventud, familia, tiene programas de maestría y de doctorado, del cual soy egresado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, un convenio Promundo CINDE. Estamos por ahora en una fase diagnóstica y la fase de implementación vendrá el próximo año para promover la paternidad corresponsable y activa
de hombres que son padres de niños de primera infancia, pero particularmente de las edades de 0 a 3 años, pero con dos focos poblacionales: hombres en situación de desplazamiento y hombres migrantes venezolanos. ¿Por qué nombro esos procesos específicos? Porque creo que resumen un poco el contexto de país, en el sentido de no solamente las marcas, como lo hablábamos que en uno de nuestros encuentros, las cicatrices en los cuerpos y en las almas que llevamos los hombres en Colombia por efecto del contexto del conflicto armado. Un desafío importante de país es cómo desmilitarizar las mentes y desmilitarizar las memorias corporales. Centroamérica nos ha dado mensajes importantes de cómo los procesos de reincorporación y de desarme tienen que pensarse desde una transformación de las masculinidades en la vida cotidiana, y si no, lo que está a la vista es un aumento de la violencia intrafamiliar, aumento de la violencia social, el tema de las maras, etcétera. Entonces, ese es un desafío importante de país. Y el otro contexto que ha impactado fuertemente al país, pues en los últimos 2, 3 años, pues ha sido el de la migración venezolana. Hay brotes de xenofobia en el país, estamos atravesando un momento difícil, una coyuntura por el tema de la cuarentena. Familias venezolanas, un número significativo se están devolviendo porque pues aquí ha habido una parálisis económica. Y entonces, en su momento, fueron millones los colombianos que migraron a Venezuela, y luego la historia se nos devolvió y han sido millones los que han o se han quedado en Colombia o han usado al país como territorio de tránsito para ir a otros lugares de América Latina. Entonces yo creo que con la crisis económica actual producida por las medidas de cuarentena, etcétera, cuando podamos salir un poco de eso, igual seguiremos teniendo como desafíos de país el desplazamiento forzado por la violencia, la migración, brotes de todas maneras de conflicto armado, porque los procesos, digamos, los procesos todavía tienen elementos de violencia en los territorios, o ha habido disidencias en los aparatos armados, o hubo grupos que en realidad nunca se desmovilizaron, como grupos paramilitares. Seguimos teniendo una interacción fuerte con el narcotráfico. Entonces, digamos, los grupos que están presentes en la mesa han trabajado sobre esos escenarios críticos. Una cosa muy interesante es que varias de las experiencias que están en la mesa no solamente han trabajado con hombres mestizos y urbanos, sino se ha trabajado con grupos afrodescendientes, se ha trabajado con hombres indígenas, se empieza a trabajar con hombres migrantes, se ha trabajado con hombres en situación de desplazamiento. Es decir, hay escenarios, digamos, de reconocimiento de la realidad dura del país, pero también aportes muy interesantes y necesarios en ese contexto. Yo creo que sería un poco, yo creo que faltan muchos elementos para reconocer la complejidad de Colombia, pero creo que hay grupos y miembros de la mesa vienen haciendo aportes muy significativos. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Iván. Ya John Byron, Hernando y tú han profundizado un poco sobre el contexto y sobre la historia del trabajo tan valioso que están haciendo en escenarios tan adversos. Quisiera darle voz, si estás de acuerdo, Hernandito, a Román, Andrés, sí, para que nos cuenten un poquito más. Vayan contando un poquito sobre cuáles han sido las lecciones aprendidas en este tránsito. Y así nos vamos escuchando hacia el resto Perfecto. de los compañeros. Perfecto. Y solo quiero darle la bienvenida a Jonathan, Jonathan Espinosa, que llegó de la red de hombres trans, que también nos contó una historia maravillosa y todo el trabajo que están haciendo en estos días de nuestras conversaciones. A mí se me eriza, como una actriz dice aquí en Colombia, me erizo con todas estas historias. John Byron, Jonathan nos contó una cosa maravillosa. Si los hombres cis tenemos unas situaciones difíciles, los hombres trans tienen otros caminos muy duros ahí. De pronto le damos ahora en un ratico la palabra para que nos cuentes, si te parece. También entró Henry de Taller Abierto de Cali, que son el que yo
comentaba al comienzo, su padre, que inició con una historia maravillosa, que nos contó. También entró Alejandro, que es de Alejo de Combos en Medellín, que también lo mencionó John Byron. Bueno, han entrado varios compañeros y yo quisiera, con base, ya que darle la palabra a Román, como dices, y ahí van un poco para redondear los aprendizajes de la mesa y demás. Yo quisiera que tanto Alejandro como Pedro, que está en Arauca, allá al pasito de Venezuela, muy cerquita, nos cuente un poco la experiencia que tuvimos de trabajar con hombres excombatientes, como esas... entre diciembre del año pasado y enero lo alcanzamos a hacer y fuimos a 13 territorios del país donde había estos ETCRs que mencionamos, tanto Carlos Iván como los demás. Entonces, si ellos se preparan un poco en una forma sencilla, ¿cómo fue entrar a trabajar con esos excombatientes? Y también es una parte rural. Hemos trabajado con afrodescendientes. Tú lo decías, José Alfredo, muy bien recogido, y es que en cada uno de estos hombres, aquí en esta mesa, uno puede recoger unas historias, muchas historias en uno solo, como todo en uno, ¿cierto? Podríamos hacer una propaganda. Entonces, no sé si adelante, Román, cuéntanos un poquito lo que nos pregunta nuestro querido José Alfredo acerca de los aprendizajes de la mesa. Gracias, Hernando. Un saludo a José Alfredo, a los compañeros de la Mesa Nacional y a todos y todas quienes puedan vernos a través del Facebook Live. Yo creo que pensar, cuando yo pienso en aprendizajes, para mí es conmovedor de alguna manera. Cuando yo me vinculo a trabajar masculinidades, en Colombia no había muchas referencias, no había mucho reconocimiento del tema. Y casi que lo que yo he podido transitar en el tema ha sido también ver cómo se ha posicionado el tema en diferentes espacios. Yo podría pensar en aprendizajes de diferentes formas. El primer aprendizaje es que nos hacía falta, y creo que la Mesa Nacional de Masculinidades materializa de alguna manera eso que hacía falta, y era mirarnos hacia adentro como país y reconocernos en las posibilidades que tenemos frente al tema. Lo primero es que hay inmensidad de saberes en tanto el trabajo con los hombres. Las condiciones de pluralidad étnica, cultural que tenemos en Colombia hace que cada territorio donde uno busca encuentre experiencias de masculinidades con particularidades desde lo geográfico. Entonces, ese es un primer elemento de aprendizaje que no podemos dejar. Y es que, como lo retrataba un poco Carlos Iván, cada persona, cada organización que está sentada en la mesa tiene un saber particular en tanto ha trabajado de manera intencionada con unos hombres con unas especificidades en edad, en condiciones étnicas, en situaciones de afectaciones por el conflicto armado, por el desplazamiento. Ese es un primer ejercicio de aprendizaje que la mesa tiene. El segundo, que también yo coloco en la mesa, ha sido el conquistar la posibilidad de encontrarnos. Si bien Colombia tiene antecedentes de grupos de hombres desde 1990, estaban atomizados. Y solo a partir del 2005, 2006, 2007, desde el colectivo de hombres y masculinidades se empieza a generar la intención por convocar a los diferentes grupos de hombres del país. Yo me acuerdo que lo primero que se hizo fue un encuentro de hombres jóvenes en Bogotá en el 2007, alrededor de lo que Carlos Iván ya mencionaba, que fue la campaña de Lazo Blanco. Y desde allí quedó como la espinita de finalmente Colombia tiene la posibilidad y tiene la necesidad además de empezar a confluir esas experiencias para darle respuesta a unos síntomas sociales que en ese momento vivíamos. Estamos hablando de la primera década del 2000, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, desaparición forzada,
Entonces, el término de lo forzado estaba allí y creo que también nos forzó a encontrarnos y a empezarnos a ver la cara y a empezar a contarnos lo que hacíamos. Por eso, uno de los aprendizajes fue ese, empezar a lanzar puentes de comunicación. Y para mí se convirtió en algún momento como en una aspiración. Yo tuve la posibilidad de trabajar con la campaña de Lazo Blanco y de transitarme mucho el país en los territorios más afectados por el conflicto armado. Y yo decía, ¿cómo es posible que lo que está pasando en Cali, todo lo que trabaja Tallar Abierto con Willy en Buenaventura, en Tumaco, en el Pacífico, cómo es que eso no ha entrado a dialogar con lo que hace el movimiento de hombres de Medellín, de la mano de un John Byron Ochoa, de una Ricardo Villa, de un referente como Hernando Muñoz, y cómo eso no se apropia también en comunicación con lo que hace un colectivo de hombres y masculinidades con Javier Omar, con Iván García en Bogotá, y cómo esos tres no pueden generar e irradiar toda esta posibilidad de trabajo a territorios alejados como el Arauca, el Putumayo, el Nariño, y eso empezó a surgir. Empezó a generarse las primeras iniciativas de redes, de redes finalmente que empezaron a decantar las aspiraciones, pero también las intencionalidades del por qué juntarnos. Entre debates, entre interpelaciones, entre discusiones, pero finalmente eso empezó a surgir efecto y es el reconocimiento. Y también de alguna manera a mostrarnos que trabajar en colectivo, trabajar en grupo, siendo hombres, también demandaba decantar los egos, también demandaba reconocer las apuestas y sincerarnos. Sincerarnos, yo creo que eso fue una de las cosas más importantes. Creo que en algunos encuentros en Bucaramanga, alrededor de la red de masculinidades por la equidad de género, nos permitió vernos de nuevo a los ojos y decir, sí, esto tiene que ser una apuesta colectiva. Entonces, para mí ese también sería uno de los logros, el que la Mesa Nacional de Masculinidades hoy aparece después de una serie de encuentros en Villavicencio en el 2013, 2014, y finalmente se consolida en Manizales en el 2016. Esa fue la fecha donde después de estarnos sentando y encontrando cada año a ver qué hacíamos y cómo nos articulábamos, terminamos dándole forma a esto que hoy es la Mesa Nacional de Masculinidades. Ya con muchas cosas decantadas, reconociendo la diversidad que hay en la mesa y haciendo preguntas más claras sobre qué era eso de que queríamos abordar desde la masculinidad, ya con una mayor conciencia de lo que teníamos como territorio. Y cuando digo lo que teníamos como territorio, es reconocer las experiencias, sabiendo que existía un trabajo de masculinidades no solamente desde los hombres cisgénero, sino también desde los hombres trans, y que eso también tenía que ponernos en la agenda pública una intencionalidad del por qué articularnos, entendiendo que había en el espectro en ese momento, 2016, la firma de un acuerdo de paz. Hoy en día, yo acabo de terminar una sistematización de experiencias promisorias con mujeres frente al trabajo de masculinidades y reincorporación. Una cosa que uno decía, esto ¿cómo surge? Y encontramos que hay masculinidades insurgentes desde los movimientos políticos, desde el partido de las FARC, y encontramos que hay diferentes organizaciones sociales que hoy están intentando vincular el trabajo de género y en masculinidades en todas partes del país. Bogotá hoy en día tiene una experiencia muy promisoria alrededor del trabajo con hombres jóvenes, desde algo que se ha denominado la espiral de masculinidades en Bogotá. Y entonces hay un montón de semilleros de universidades que están trabajando masculinidades y que se están encontrando alrededor de esa expresión de la espiral. Entonces yo creo que eso, de alguna manera, tiene que ver con un aprendizaje. Y es que los hombres estamos confluyendo para encontrarnos a favor de la transformación social. Estamos confluyendo para orientar de alguna manera esa postura política que aparece en el entorno frente a la necesidad de un país que reclama acciones concretas, que reclama cuestionamientos sinceros frente a esto de lo que
sido ser hombre y cómo se ha construido desde el patriarcado, las lógicas de producción, las lógicas de un llamado que como mesa hemos tenido que aceptar. Finalmente la mesa de masculinidades se ha hecho visible hace 2, 3 años y ha servido de referente para muchas organizaciones sociales, para agencias de cooperación, para instancias de gobierno que han entendido que es importante trabajar con hombres. Y eso nos ha puesto, el año pasado estuvimos trabajando desde la mesa asesorando esas iniciativas. Nos llamaban desde gobierno, desde el ministerio, nos llamaban desde las alcaldías, nos llamaban desde agencias de cooperación internacional a decirnos, venga, queremos impulsar un trabajo, pero sabemos que sin los hombres ese trabajo no funciona. Y ustedes tienen la experiencia y nos pueden dar pistas. Y de esa manera empezamos también a viajar, a compartir un poco de lo que es la experiencia que la mesa termina recogiendo y dándole sentido a eso que hemos aprendido. Yo creo que una de las lecciones, y para finalizar, la lección más importante que como mesa yo rescato es a entender que si no nos juntamos desde lo que hemos hecho, reconociendo y validando al otro desde sus pequeñas apuestas, yo las llamo pequeñas conquistas, porque es una pequeña conquista cuando yo veo a los hombres de Corinto en Cauca intentando trabajar masculinidades en la mitad del conflicto armado que todavía se vive, sabiendo que todos los días asesinan líderes sociales en el Cauca y todavía hay 2 o 3 personas intentando trabajar masculinidades no violentas. Esa pequeña conquista es tan fuerte como la conquista que tenemos desde la academia, en la Universidad de Manizales cuando hacemos semilleros, en la Universidad de Antioquia cuando hacemos producciones, en las alcaldías. Son pequeñas conquistas desde cada escenario donde nos ha permitido llevar el tema. Y si esas pequeñas conquistas no se encuentran y no se suman, pues va a ser mucho más difícil apostarle a un país que se transforme. Por eso para mí la mayor lección es que exista una mesa nacional y que esa mesa nacional reconozca la pluralidad de lo que implica hablar de masculinidades. Para mí eso es la mayor conquista. Mi querido Román Alexis, muchísimas gracias, porque además resignificas el término conquista, nunca dicho desde el sometimiento, sino desde la apropiación. La importancia, decías, de trascender los egos y las vanidades para lograr trabajar en colectivo, en red. Muchísimas gracias, Román. Yo, después de estos antecedentes que han puesto en la mesa, quiero profundizar, por supuesto, en el trabajo que han hecho con otras identidades trans, pueblos afrodescendientes, excombatientes, ahí tienen muchísimo trabajo. Entonces, voy a ir con Andrés si están de acuerdo, y después, Hernando, vamos profundizando en estas áreas, en la voz Perfecto. de los demás compañeros. No sé si quieres darle la bienvenida a quién más llegó. No sé quién más nos ha llegado por aquí. Jaime ya estaba. Está Alejandro, que ya se está dejando ver, que ahorita no se estaba dejando ver porque está con pinta de confinamiento. Está Henry, está Eco de Voces. ¿Quién está de Eco? ¿Quién está de Eco de Voces? Nos puede... Debe ser Henry Peralta. Henry Peralta de Cartagena. Entonces ahí ya tenemos la costa atlántica. Mira, José Alfredo, esto es un recorrido por toda la geografía colombiana. Entonces, si Iván Andrés quiere concretar un poquito más de lo que preguntaba de las lecciones, José Alfredo, y luego maravillosa tu propuesta, José Alfredo, de ir hablando, y yo iniciaría con los hombres en marcha de Cali, para que nos, de Pasto, perdón, para que nos hablen un poco sobre el tema del trabajo con afrodescendientes, como más bien lo aprendido, con afrodescendientes indígenas, creo que lo han hecho también, y que Miguel nos cuente una leccioncita, así como Alejandro y como Pedro en Arauca, de lo que fue el trabajo con estos hombres excombatientes por ahora, si les parece. Entonces, adelante, Iván. Gracias, Hernando. De nuevo el saludo a todos, José, y quienes nos siguen en este en vivo. No, yo creo que Román hace un balance muy bonito de lo que han sido los aprendizajes del proceso de articulación en Colombia.
Yo digo que hay unos temas centrales que nos han permitido crecer y encontrarnos desde lo humano, pero sobre todo una base que es un punto común y ha sido la reflexión de todos, de cada uno de los que somos parte de estos espacios, de esta mesa, en pasar esto por lo individual, por una reflexión propia, por el lugar que nos habita como hombres en una sociedad que ya que han descrito mis compañeros y que en México y en todo el país, en toda la región, en toda América la conocen. Es una realidad de desigualdad, es una realidad de conflicto, es una realidad por la que habitando este lugar como hombres, como esposos, como padres de hijas, de hijos, pues nos movimos a una realidad y hay un hito, José, y todos que a mí, para mí marcó, creo que el devenir o lo que ha venido construyendo esta mesa, y fue una campaña del gobierno colombiano en el año 2010 con el tema de la guerra y del conflicto, y era con el darle un valor a los militares y a sus soldados como héroes. Entonces la campaña decía algo como los héroes en Colombia sí existen, y nosotros desde ese momento apenas éramos red, estábamos en ese momento en que Román nos decía, encontrémonos sin vanidades, conozcamos las apuestas de todos, veamos qué se ha hecho en otras regiones, qué metodologías, qué aprendizajes, y en ese momento lanzamos la campaña Los hombres en Colombia sí existen, jugándole al lema de los héroes en Colombia sí existen. Y era un contrasentido de no era la guerra, la violencia, sino era el cuidado, el paternar, el expresar, el amar. Era muy bonito. Entonces nos empezó a dar un sentido y una unidad de criterio y una apuesta común. Y empezamos ya a crecer, y ya lo dice Román también, hacia 2016, el tránsito de una red, un lugar de encuentro, un lugar de conocimiento, hacia una mesa, un lugar de incidencia, un lugar de gestión, un lugar de articularnos con la cooperación internacional, de buscar lo que en cada escenario local hay, de entrar a los espacios públicos también como activistas, como consultores, desde las organizaciones sociales, pero también desde procesos departamentales o nacionales, procesos, por ejemplo, de atención a víctimas de trata de personas, innegable de las situaciones y de las afectaciones más perversas que puede haber a los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de las niñas. Entonces, esos lugares comunes, esos lugares de encuentro nos han permitido como mesa ya permitir o proceder hacia otros lugares, hacia la formación, hacia la cualificación. En conclusión, combinar estrategias, apostarle a todos los grupos poblacionales, trabajar en incidencia en diferentes lugares. Román lo ha hecho y Hernando nos invita a conocer otras experiencias ahora, por nombrar alguna más de las que ya aquí se han puesto en conversación. El trabajo con jóvenes en lo que en Colombia se conoce como el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, jóvenes que han sido en el marco de las circunstancias muchas veces víctimas de una situación de desigualdad, de pobreza, han caído en situaciones penales, han sido privados de su libertad y ahí hay un proyecto de vida por construir, por acompañar, pero también lo hay con los docentes, con los profes que le enseñan cada día, como lo hace John Byron, a profesionales ya terminando sus carreras en últimos 2, 3 semestres, como lo hacemos también en grupos de base, como lo cuentan todas las historias de estas múltiples organizaciones que tenemos en la mesa. Entonces es un placer también contarles, compartirles. El aprendizaje siempre será la humildad y el seguir construyendo como país, como equipo y desde la sensibilidad que a todos nos habita, José. Esa es la gran tarea y ese es el gran mensaje de hoy. Yo quiero meter un poquito una cosa ahí con lo que dice Iván Andrés, y es que Román ahora mencionaba algo de cómo, y Carlos Iván mencionaban algo, hubo una mesa de las masculinidades no hegemónicas, una red, y en ese entonces formamos la red de la cual surge también esta mesa después, y en esa red de los hombres en Colombia sí existen, hicimos ese eslogan, ese lema, y sale un afiche grandote y no sé qué, hombres que paternan, hombres que aman, hombres que cuidan, etcétera, etcétera. Esa fue la primera reunión en Bogotá, creo, si no estoy mal, en el 2009, con el movimiento de hombres de Bogotá, con los hombres de Medellín, con las otras historias, donde nos conformamos como red ahí, y ya luego en 2015, pues, de haber recorrido un poco con esos grupos, pues es como también los cambios que los movimientos van dando y demás, y desde 2015 en Villavicencio iniciamos todo este recorrido de lo que fue
y ahora es la Mesa Nacional de Masculinidades. Luego en 2016 no es la Universidad de Manizales, sino la Universidad de Caldas, donde está Gabriel Gallego y José Fernando, que son profesores ahí. Bueno, hay toda una historia, pero ese 2009, febrero, Bogotá, si no estoy mal en el año, es donde marca pues como todo el sueño que Román decía de juntarnos. Yo quisiera darle la palabra a Miguel Ángel en Pasto y que nos cuente un poquito junto con Fabio el trabajo con los afrodescendientes y demás. Pero Miguel, empiézanos contando un poco cómo fue esa experiencia, y tú has tenido más experiencia, ustedes como hombres de marcha, de trabajar con excombatientes. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué les ha enseñado a ustedes eso? Vale, Hernando. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes, ya estamos a un minutico pasados. Buenas tardes, José Alfredo, saludarte desde la distancia, a los compañeros de la mesa y a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Bueno, yo hablaré un poquito como de las lecciones aprendidas y de pronto de lo motivante del trabajo con personas exintegrantes de FARC, les hemos llamado nosotros, aunque a ellas les gusta, a las personas, sobre todo a los hombres, que se les llame como excombatientes. Eso es raro. A los hombres les gusta y lo hacen de una forma como con orgullo. Yo soy excombatiente neto, dicen. Pero las mujeres, por otro lado, no lo hacen. Ellas, cuando uno habla y les pregunta, bueno, ¿tú te consideras excombatiente? Ella dice, sí, y bajan la cabeza. Entonces, bueno, entender que ese proceso o esa formación o esa construcción de esa masculinidad en esta población, pues ha tenido muchos cambios, ¿no? La construcción de la masculinidad primero, pues en sus familias, en su niñez, quizás en sus entornos donde ellos vivían antes, luego pasa, transmuta un poco al momento en donde conforman el grupo armado, donde ingresan al grupo armado, también es otra forma de construir esa masculinidad. Entonces ahí ellos están mediados por un reglamento que es muy estricto, tienen unas prácticas muy del cuidado colectivo, muy del autocuidado también, y eso es bien importante porque para ellos, pues obviamente no podían darse el lujo de enfermarse por las condiciones en las que ellos se encontraban, entonces asumen unas prácticas y unas situaciones muy particulares de cuidado, tanto autocuidado como cuidado colectivo. Y finalmente, pues el proceso de su construcción en la reincorporación, que es otro tema diferente también. Por ejemplo, en el proceso del grupo, ellos pues no tenían como la capacidad de paternar, pero ahora cuando ya están en un proceso de reincorporación, pues asumen para ellos algo novedoso, que es el tener esa capacidad y esa oportunidad de sus hijos e hijas de paternar, y se encuentran con un choque cultural, con la comunidad que los acoge, que los recibe también, que tiene unas prácticas, y entonces entra como a luchar la construcción de la masculinidad. Vengo de un grupo donde lo hacíamos todo colectivo, donde las tareas, donde el cuidado, el rancho lo hacíamos hombres y mujeres, no por su condición de género, no por ser hombre o por ser mujer, sino por las habilidades quizás, o equitativamente lo repartían, y ahora me encuentro en que tengo que asumir unos nuevos retos, ¿sí? El cuidar de mis hijos, de mis hijas. Antes no pensaba en la parte económica, ahora debo hacerlo. Y entonces empiezan a asumir esas prácticas pues de roles y estereotipos tradicionales de género que se encuentran con la comunidad receptora. El trabajo que nosotros hicimos fue pues muy interesante porque estuvimos como en ese proceso de reincorporación y en el asumir esos roles tradicionales. Entonces nos encontramos que el hablar de su ideología de grupo como tal, ellos pues de esa justicia social que promueven dentro de sus luchas pues armadas antes, ahora ya desde los ideales, pues los trastoca a ellos en el fondo, y entender que podíamos hablar con ellos en un diálogo, en un lenguaje de pares, para que entendamos que esos ideales los pueden transmitir, no con armas, sino ya con unos cambios cotidianos. Eso fue muy bonito, ¿sí? Los hombres asumían una postura y nos decían, alguno de ellos nos decía, mire, es que el ser un guerrillero y un guerrillero de verdad debe ser un ejemplo para los demás, porque venimos y luchamos por una justicia social donde no hay inequidades, donde hay igualdad, y luchamos por un sistema capitalista, y ahora vamos a luchar es por esas prácticas cotidianas que no generan discriminación hacia mujeres, hacia niños y hacia ningún tipo de persona. Entonces, pues asumir ese liderazgo que ellos traían desde su grupo y transformarlo hacia
volverlos agentes de cambio fue algo muy positivo, ¿sí? En el proceso que nosotros tuvimos, pues resaltaría mucho el tema de la construcción colectiva de la paz, como ellos lo llamaban, masculinidades, pero masculinidades para la paz, donde se asumía, pues efectivamente, obviamente, la masculinidad no violenta, la masculinidad corresponsable y la corresponsabilidad asumida en muchísimos ámbitos, más allá del cuidado del hogar, sino en el relacionamiento con las personas, en el promover ellos como hombres hacia los de la comunidad receptora esas prácticas que traían del grupo. Entonces ahí asumen otra forma de relacionarse. Entonces lo denominaron masculinidades para la paz. Y en este proceso algo muy bonito fue que, por ejemplo, en el ETCR, que es el espacio de reincorporación donde ellos están viviendo, que es como un barrio donde ellos viven ahora, se logró conformar un comité de buena convivencia, en donde, por ejemplo, las violencias basadas en género ya se abordan y se abogan desde ese comité. Antes tenían la idea o tenían el pensamiento de decir, bueno, las violencias de hogar se manejan en las puertas las puertas de la casa hacia adentro. Ahora no, eso ya no se puede dejar así. Ahora ya desde el comité vamos a tratar de que eso se tomen las medidas necesarias y que tomemos pues cartas en el asunto para tratarlas desde el comité. Y también tuvimos un proceso con mujeres alterno en el proceso con masculinidades, en donde se formó a las mujeres, hubo una escuela de formación, de empoderamiento y liderazgo, y se creó una ruta de atención comunitaria, ¿no? Acá tenemos una ruta de atención institucional, pero creamos una ruta de atención comunitaria. Y esta ruta de atención comunitaria se unió con el trabajo de los hombres. Entonces, hubieron hombres que fueron muy sensibles, logramos crear unas iniciativas de transformación cultural a través del arte, la cultura, la música, la pintura, y estos hombres pues que fueron muy sensibles, que se destacaron y que estuvieron durante todo el proceso, ahora promueven desde el comité esa ruta de atención comunitaria también, como agentes y como actores en la eliminación de las violencias basadas en género. Eso creo yo como una lección aprendida muy bonita del trabajo con esta población, excombatientes o exintegrantes de las FARC. Voy y le doy la voz a mi compañero Fabio para que nos hable un poquito. Hemos trabajado también con hombres indígenas y hombres campesinos de la frontera con el Ecuador, entonces pues le doy la palabra a mi compañero para que nos comente un poco más. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, un cordial saludo a todos los colegas de la mesa y un saludo muy caluroso para José Alfredo y los demás integrantes. Bueno, muy bien con la referencia que hacía Miguel Ángel frente al trabajo con excombatientes en gran proporción afrodescendientes, pero yo quisiera hacer como una pequeño, como me hicieron recordar, escucharlos a todos ustedes, me hicieron recordar un poco también de la historia de nuestro colectivo en Nariño. Y básicamente quisiera pues primero contextualizarnos. Nosotros estamos ubicados en el suroccidente de Colombia. Tenemos un bellísimo territorio en donde confluye la costa y la sierra. Estamos en la frontera con el Ecuador y en ese caminar que hemos tenido como profesionales, en algún momento nos encontramos con el tema de género y arrancamos y quisimos desarrollar o investigar un poco frente a un tema en específico que era la tolerancia social e institucional frente a las violencias en contra de las mujeres y las niñas. Y fue este el detonante, pues ya había un detonante personal, obviamente, desde el cuestionamiento de la masculinidad, pero nos encontramos, convergimos varios hombres en ese sentir de esa altísima tolerancia en Nariño frente a la violencia en contra de las mujeres y las niñas, y este estudio nos deja una realidad ya mucho más palpable desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Y esa oportunidad nos dio para nosotros iniciar un proceso de organización. Y recuerdo mucho una acción o bueno, un encuentro que tuvimos que se denominó el Pacto por la Igualdad. En este Pacto por la Igualdad confluimos de todos los sectores, empresarios, desde el sector político, activistas, y este pacto fue firmado y de ahí salieron varios hombres sensibles para iniciar este proceso y esta lucha. Y arrancamos con una campaña de comunicación, y es ahí donde nosotros
empezamos a explotar mucho las campañas de información, de educación, de comunicación, y empezamos a generar este tipo de acercamientos y de iniciativas, y empezamos a generar activaciones comunitarias, intervenir espacios como los baños de los hombres, espacios en los centros comerciales. Empezamos a hacer una serie de activaciones que nos dio a la postre luego empezarnos a cuestionar también en procesos y en metodologías que tienen que ver que tienen que ver con técnicas de psicología de grupo, experienciales, un poco más vivenciales, ya con grupos de hombres en específico. Y ahí hemos tenido la oportunidad, como lo decía Miguel, de trabajar con excombatientes, con campesinos, con indígenas. Y en el tema indígena ha sido también una bella experiencia en la frontera. Tenemos o adelantamos un proyecto binacional en donde confluyen varios territorios del Ecuador que están en la frontera, en su mayoría el Carchi, y con algunos territorios de Colombia que tienen una gran conexión binacional en el tema económico, en el tema cultural, pero también en las problemáticas que vivimos en el departamento, en la frontera. Y por eso la necesidad de trabajar el tema de explotación sexual, el tema de trata de personas, el tema también de violencias basadas en género. Entonces, ahí lanzamos algo que estamos experimentando y que ha sido algo muy bonito. Es un concurso de masculinidades que se le ha llamado Concurso de Masculinidades del Sur. Este concurso ha convocado a una serie de colectivos de arte y cultura que están en la zona, y con ellos hemos empezado a hacer un trabajo específico de diálogos de saberes, de formación, de capacitación, de interpelar, de cuestionar los estereotipos y los roles tradicionales de género, nuestros privilegios, y cómo desde el arte, desde esa cultura, ¿cierto?, étnica, indígena, de los pastos, de los quillacingas, podemos empezar a resignificar los mensajes. Entonces hemos tenido unas producciones muy bellísimas. Tenemos unas canciones en ritmos, por ejemplo, una tenemos en un ritmo que es de son sureño, pero también está con un ritmo urbano que es el rap. Entonces uno dice como impensable esa combinación, pero ellos han resignificado con esa canción la masculinidad. También llegaron con una propuesta unos hombres con un tema de tejido. Uno dice, ¿cómo el tejido que es ancestral en los pueblos indígenas podría poderse resignificar? Y resulta que ellos llegaron con la propuesta de tejer un cargaguaguas para hombres. Entonces, para resignificar esa paternidad, ¿cierto? Ese cuidado que también debemos asumir los hombres en corresponsabilidad. Entonces, hicieron una carterita para hombres en tejido, en donde se coloca el carnet de salud de los niños, en donde se coloca el registro civil de los niños, y que es para hombres, y que lo pueden cargar los hombres. Así tenemos infinidades de iniciativas que hemos explotado y que las hemos llevado a la práctica y que han resultado en un buen vivir, como muy bien lo señalaban. Nuestros pueblos han resignificado esa parte, y ese buen vivir ha sido como un escenario que lo hemos vuelto práctico cuando podemos resignificar todas esas cosas lindas de la masculinidad. Entonces, eso como contarles como rápidamente, como el ejercicio que hemos tenido. Queremos uno de esos, ¿no? Queremos unos de esos bolsitos. Para que nos den unos bolsitos de esos. Miguel, me hace recordar, Fabio, el tema también en Antioquia, que aquí está José Jaime Osorio y John Byron y los otros compañeros de Antioquia, Iván, cuando en 2010 hicimos el primer costurero para nosotros. El costurero de hacerlo, que lo hacíamos en el Museo de Antioquia, que teníamos a la directora como una aliada muy importante ahí, y los hombres tejiendo y haciendo muñecos, y Jaime
En otro de esos costureros, Jaime Alberto, que está aquí con nosotros, psicólogo, nos enseñó a tejer con chaquiras, con las chaquiras que están. Entonces, tan importante ese tipo de cosas para también conversar con los hombres, y a través de eso pues hicimos unos espacios abiertos grandísimos con marchas, cuando salíamos con las camisetas y demás. Es toda, ya ves, José Alfredo, es que necesitaríamos un montón de Facebook Live para poder conversar de tanta cosa. Miguel, rápidamente para darle la palabra a José y después a Pedro y a Alejandro, con una cosita importante del trabajo con los excombatientes. ¿Te parece, José Alfredo? Sí, Oh, yo no, lo de único acuerdo. que quería decir es que, bueno, entendiendo que nosotros estamos ubicados en la frontera colombo-ecuatoriana, y la verdad es que pues tenemos muchísimos rasgos culturales del Ecuador. Entonces, el ritmo que mencionaba Fabio es Guasca Rap, que es una música muy popular, muy campesina, pero pues como muy de gente adulta, mayores, pero también combinado con el rap. Entonces, por un lado eso. Y lo otro, mi compañero decía unos cargaguaguas. Guaguas es la palabra con la que nosotros mencionamos a los niños. Entonces, pues es un material muy autóctono, muy tradicional, eh, en el que están involucrados los hombres durante todo el proceso y que sirve para lo que nos decía el compañero. Entonces es un carga niños, pero para promover que los hombres asuman ese papel también. Solo era eso. Qué bonito, qué bonito. Pedro, una lección de ese tema que José yo creo que está ávido de saber esas cosas porque él estaba muy admirado de este trabajo. Una lección cortito, y lo mismo Alejandro, de ese trabajo que hicimos en los territorios con los excombatientes. Eh, bueno, gracias Hernando y buenos días para José Alfredo y para todos los compañeros. Pues antes que hablar de una lección de esa experiencia con los ETCRs, quiero contarle a José Alfredo quiénes somos y dónde estamos. Entonces, Apoyar es una organización no gubernamental que está en el departamento de Arauca, al nororiente de Colombia, en la frontera con el estado Apure de Venezuela. Pues, nosotros tenemos protección y construcción de paz y desarrollo. Y nuestro trabajo, pues para llegar al punto de las masculinidades, ha sido con mujeres principalmente. Un trabajo netamente comunitario, no solo comunitario, también trabajamos fortalecimiento institucional, pero con mujeres sobre prevención de violencias basadas en género, con énfasis en violencia sexual. Ahí estuvimos por varios años y luego, bueno, conocí a Hernando, quien me invitó a participar en la mesa, y hemos venido haciendo un trabajo en masculinidades. Importante sobre el contexto. Pedro, quizás si no te mueves tanto para que el sonido no se, ¿cómo se llama? Haga mucho eco, para que te escuchemos bien. Señor, es que también la oficina es muy grande. Bueno, en fin. ¿Para dónde iba? Les iba a contar que a José Alfredo que en Arauca, bueno, somos un departamento en frontera con Venezuela con 280.000 habitantes, y un departamento que además ha venido marcado por varias problemáticas, principalmente el conflicto armado, luego viene la crisis migratoria de Venezuela y ahora le sumamos esta emergencia sanitaria. Entonces, eso es importante contarlo, también decir que somos uno de los departamentos del país con el mayor número de venezolanos con proporción a la población que tienen vocación de permanencia en el territorio. Entonces, y que además, en todo este escenario, los hombres migrantes, tenemos que hacer algo en el tema de los hombres migrantes, porque casi que todos los recursos se enfocan más, por supuesto, en niñez y en temas de mujeres, pero estamos dejando de lado el trabajo con los hombres migrantes. Eso por un lado. Hay otro tema que no hablamos en la mesa pasada, que me quedó ahí pendiente y que creo que tenemos que pensarnos mucho, y es lo de la salud mental
todo lo que tiene que ver con la cuarentena y los efectos que va a tener esto sobre los hombres o que ya está teniendo, que a mi modo de ver apenas está comenzando a verse los efectos de toda esta emergencia sanitaria y lo que implica la cuarentena, porque pues aquí vamos y todavía no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Ahora sí, para hablar del tema de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, tuvimos la oportunidad a finales del 2019 e inicios de este año de hacer un trabajo para el Programa Mundial de Alimentos, quienes venían fortaleciendo todos los proyectos productivos en estos espacios territoriales, pero también se vio la necesidad de trabajar el tema de masculinidades con estos 13 ETCRs en 8 departamentos de Colombia. Incluso en este proyecto participaron por lo menos 5 personas de la Mesa Nacional de Masculinidades, quienes nos ayudaron a hacer este proceso de sensibilización. A mi modo de ver, lo que yo pienso, Hernando y colegas, es que se tiene que estructurar más un plan de trabajo con hombres al interior de los ETCRs y con mujeres también, obviamente, pero debe tener una estructura, porque creo que lo que nosotros hicimos en estos ETCRs fue dejar una semillita sobre la importancia de lo que es desarrollar capacidades para la construcción de la igualdad de género, pero eso es un trabajo que se tiene que hacer de manera permanente. Entonces, pues ahí Hernando, más que nadie que estuvo acompañándome en este proceso, tiene muchas conclusiones al respecto, pero lo que yo pienso es que tenemos que tener más estructurado el trabajo dentro de los ETCRs, porque no es solamente que los hombres reconozcan, por ejemplo, sus sentimientos o entiendan la importancia de la redistribución de las tareas, sino que esto también implica una interacción con los otros, porque todo este proceso de construcción de paz pues tiene inmerso el tema de la reconciliación, y tenemos que llevar a estos hombres a una interacción también con estas comunidades, y para eso hay que bajarse de ciertas conductas que son muy perjudiciales a la hora de interactuar. Querido Pedro, muchísimas gracias, Miguel, Fabio, por lo que nos van compartiendo. Un trabajo impresionante. Me quedo pensando en la importancia de nombrarse como excombatientes por esta renuncia explícita al ejercicio de la violencia que permite realmente una resignificación. Tengo muchas ganas de escuchar la experiencia de Jonathan. Invitaría a los compañeros y que se van perfilando hacia la segunda parte de la transmisión, que nos compartieran cuáles son las proyecciones ahora de la mesa, qué es lo que viene hacia adelante, en qué están pensando, porque yo sé que hay mucho trabajo que ya están dibujando y que van a materializar, igual de valioso como el que ya hicieron. Voy a dar lectura a algunos de los mensajes en la transmisión de Facebook. Marilu Cruz Díaz, muchas gracias por compartir, abrazo grande para todos. Hugo Santana, saludos estimados, soy Hugo, trabajador social de Toluca, México. Saludos a todos, en especial al maestro John Byron Ochoa, es John Eric Enríquez. Iván Andrés, es una experiencia muy interesante que se conecta con el trabajo que se realiza en la academia desde los grupos de investigación, también desde la docencia y aunado con la cualificación del personal docente en temas de género y masculinidad. Estrategias complementarias. Humberto León, saludos desde Ecuador, saludos desde Colombia, Fundación Huellas, Luz Estela, Darío, nuestro querido Darío desde Uruguay, abrazos desde la red de masculinidades desde Uruguay, compas queridos, muchas gracias, Franco Riaño, Hugo Santana. Sumamente interesante conocer el trabajo que se hace en múltiples especificidades de hombres. Enhorabuena por su interés en la promoción de espacios y trabajos en el tema. Bueno, en fin, un sinnúmero de comentarios. Tatiana Castillo, guagua es bebé en lenguaje indígena de los pueblos pastos. El cargaguagua sería el elemento para cargar a los bebés, en el caso que menciona Fabio, para los hombres padres. José Ángel Lozoya, querido, que está viendo el video desde España, un abrazo desde Sevilla. Gracias por extender estos saberes.
En fin, también lo está viendo, Dramascoc. En fin, mucha gente conectada a lo largo de la patria grande y por supuesto también desde el viejo continente, lo cual nos da mucho gusto estrechar estos lazos. No sé si estás de acuerdo, mi querido Hernandito. Vamos con Jonathan, si tú también Sí, quieres. Compartimos maravilloso. esa experiencia con otras identidades y nos vamos perfilando hacia los desafíos, lo que están dibujando, lo que viene. Perfecto, adelante, Jonathan. Bueno, buenas tardes para todos y para las personas que nos ven también. Bueno, digamos que hacer parte de la mesa de masculinidades ha sido como un accidente que ha pasado para los hombres trans. En algún momento, hace muchos años, empezamos como algún trabajo que se hizo con Román y con hombres y masculinidades, con Javier Omar. En donde también siento que hubo un aporte que iba en doble vía. Iba en doble vía porque cuando se habla de masculinidades, nunca antes, digamos, como que se había tenido en cuenta cómo cambia ese concepto de masculinidad cuando ustedes se enfrentan a una experiencia de vida trans. Y es que creo que la masculinidad la han ido forzando como en algún momento se hablaba con Román, como un checklist que las personas asignadas varones al nacer tienen que llenar durante el transcurso de su vida, y es que tienen que ser agresivos, tienen que ser no llorar, los hombres no lloran, bueno, un tipo de cosas que a los hombres trans nos fue exigida por haber sido socializados en algún momento como mujeres. Y que cuando decidimos hacer nuestros tránsitos, es como una cruz que nos dice, mire, esta es la cruz con la que tienen que cargar y para que sean reconocidos y que sean aceptados y que su masculinidad es la cruz que quieren cargar. Pero no todos los hombres trans ni queremos ni estamos dispuestos a cargar eso que nos parece que en algún momento, por experiencias de vida, también nos violentó desde el otro lugar, ¿no? Y es que al haber sido socializados como mujeres en algún momento, esas violencias y esas cargas que ponen los hombres sobre las mujeres, también las tuvimos que haber cargado algunos hombres trans, no todos, porque otros tenemos otras experiencias desde muy pequeños. Pero eso nos dice como, hey, yo no voy a ejercer ese tipo de acciones que en algún momento a mí me dañaron. O sea, yo no quiero ser ese tipo de hombre. Y nos empezamos a pensar también qué es la masculinidad. Y creo que por más que todos nosotros lo hemos trabajado, en algún momento todavía creo que no hay alguien que diga la masculinidad es esto. Creo que es un constructo que cada persona hace. Y en ese sentido, digamos, hace 2 años tuvimos mesa nacional acá en Bogotá, y yo estuve en esa mesa y nos estábamos pensando como muchas cosas, pero para mí fue interesante cuando yo pregunté, bueno, ¿y cómo vamos a ir los hombres que gestamos? Y todos quedaron como así los hombres que gestamos, o sea, como que eso rompe también, y creo que lo que hemos hecho los hombres trans en el aporte frente a estas mesas de masculinidades es como poner unas posibilidades que los hombres cisgénero pues nunca se piensan, y eso hace también que la presencia de los hombres trans en las mesas de masculinidades se fortalezca, y también que nosotros como hombres trans nos fortalezcamos al tener este intercambio que me parece que es, eh, es un intercambio de saberes vivenciales, experienciales y también académicos que nos permite hacer a la mesa más fuerte, pero también al movimiento transmasculino estudiar otras cosas, otras posibilidades, y realmente pues como decir, listo, o sea, yo hago mi tránsito en la masculinidad, pero ¿qué realmente tengo que ser para ser leído como hombre? O sea, tengo que tener barba, tengo que ver, o sea, ¿qué es? ¿Tengo que sacar libreta militar o realmente puedo decir, hey, yo no quiero, estoy en contra del militarismo, me voy a volver objetor de conciencia, porque no, para mí no es necesario decir, ay, sí, yo fui al servicio militar. Creo que los hombres en Colombia estamos cansados de ser
una de las heridas de esta guerra, porque eso se convirtieron en nuestras vidas a tener que, nada más que hubiese servicio militar obligatorio y que muchos de los hombres colombianos, sin querer algunos, tuviésemos que prestar un servicio militar. Me parece a mí que es un ejercicio de poder y de violencia del Estado hacia las mismas corporalidades de los hombres. Y de ahí a estos momentos en que, o sea, yo soy, bueno, no tan vieja guardia como muchos de los que vemos acá, pero sí soy vieja guardia. y, y en nuestros tiempos nunca, o sea, nosotros nunca escuchamos hablar de masculinidades, nunca, ni siquiera se hablaba de diversidad sexual. Tampoco, es más, yo soy de los años 70 y mi adolescencia fue en los 80 y el término trans llega en los 90 a Colombia. O sea, nosotros estamos construyendo lo que ha sido todo esto que ha pasado en temas de diversidad, pero también en temas de masculinidades. Y estas masculinidades, creo que en esta mesa ha permitido que nos pensemos otras formas de ser también desde la diferencia, también desde algo no tan biologicista como es el sexo, ¿sí? Y que tú no eres hombre solamente porque biológicamente naciste o fuiste asignado como varón, sino que otras cosas te alimentan esa masculinidad y ese ser hombre también, ¿no? Entonces, nada, creo que ha sido muy, muy constructivo. Nos hemos permitido unos intercambios maravillosos que han alimentado el trabajo de otras organizaciones, pero también el trabajo al interior de los hombres transgénero que han hecho que tengamos como hayamos un clic entre nosotros que ha fortalecido en doble vía, y que espero sigamos pensándonos realmente en fortalecer a los hombres trans que desafortunadamente hemos sido completamente invisibilizados, incluso dentro de las políticas públicas LGBT. Cuando se habla de la TECAS y siempre se habla de mujeres trans, pero los hombres trans no estamos ahí en este lugar, y creo que esta mesa es importante por eso, porque alguien tiene que trabajar con los hombres, o sea, alguien de algún lado tiene que salir el trabajo con hombres, y creo que pues si no está en el Estado, si no está en otros lugares, creo que nos toca a nosotros como sociedad civil, como organizaciones sociales de base, hacer el trabajo que no están haciendo a quien le correspondería hacer. Entonces, nada, pues muchas gracias por el espacio, chévere poder estar acá, que conozcan un poco el trabajo de nosotros y también conocer el trabajo que han hecho los compañeros. Qué importante reflexión, mi querido Jonathan. Claro, porque nos vuelves a poner sobre la mesa la importancia de identificar que no hay una masculinidad, que son masculinidades, y a partir de ahí transitamos en todas las identidades, las orientaciones, la mirada interseccional, que evidentemente ha tenido muy en cuenta el trabajo de la mesa de masculinidades en Colombia. Mi querido Hernando, si estás de acuerdo, falta José, por ejemplo, hay varios compañeros, Alejandro, si nos pueden ir planteando un escenario, y me parece que está levantando la mano Carlos Iván, si nos pueden ir planteando cuáles son los escenarios, las proyecciones, los retos de esta Mesa Nacional de Masculinidades en Colombia. ¿Qué tal, José, si lo hacemos de la siguiente manera? Dejamos que Carlos Iván nos diga algo que quiere participar y yo le pasaría la palabra a cada uno, a todos, pero en una forma, si te parece, en una frase, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la proyección que debe tener esta mesa? Y que todos enriquezcamos, pero solo una cosita, ¿no? Para que vayamos enriqueciendo esa mirada y así José nos pueda invitar al cierre de esta bella transmisión del trabajo que se ha hecho. ¿Te parece? Listo. Carlos Iván, adelante y de una empiezas con tu reto o tu desafío para este trabajo de esta mesa en Colombia y así cada uno vamos a hacerlo hasta el final. Bien cortico, pero bien sustancioso. Bien, no, nada, muchas gracias. No, simplemente quería acotar a la importante intervención de Jonathan, que en unos primeros espacios de encuentro de hace años con hombres trans, estas reuniones de grupos miembros de la mesa
llegó en su momento a definir que trabajábamos en torno a las masculinidades y a los hombres sin importar su procedencia biológica. Y eso fue muy interesante porque fue un aprendizaje también y un reto de comprensión para todos nosotros, y entonces ahí ha habido, digamos, un aporte muy importante. Muchas gracias, Jonathan, y a los otros compañeros que han sido precursores en su momento. Bueno, yo sintetizaría un poco los desafíos, algo de eso puse cuando intervine. Yo creo que desmilitarizar los cuerpos y las subjetividades sigue siendo muy importante en el país. Reconocernos en la diversidad que somos en el territorio, hacer real la interseccionalidad. Aquí, como ya se ha expuesto, hay muchas experiencias de trabajo con carácter étnico, territorial, es decir, experiencias de trabajo situado, y yo creo que haya más vasos comunicantes entre esas experiencias se vuelve muy importante. Y la tercera que yo situaría, que es un poco una obsesión, es la importancia de tocar los escenarios educativos y de iniciar temprano. Es decir, trabajar no solamente con estudiantes de primaria y de bachillerato, sino desde la formación inicial, desde la primera infancia, en promover otro tipo de masculinidades y otro sistema de género. Miguel Ángel, ¿cuál sería el reto o el desafío? Yo creo que un desafío importante para el trabajo de masculinidades es lograr hacer una incidencia política, ¿no? Lograr llegar hasta las instituciones, poder meter la mano en las políticas, en las leyes. Por ejemplo, el tema de paternidad, de la licencia de paternidad, cositas que podemos ir nosotros desde el colectivo y desde todos los lugares de Colombia, poder haciendo como presión para poder transformarlas. Creo que eso es muy importante y creo que a eso debemos apuntar. Jonathan, tu reto, tu mirada al futuro. Bueno, realmente yo creo que un reto podría ser encontrar una sinergia entre todos los lugares en los que nosotros actuamos frente a la masculinidad. Y es que es tan importante hablar del tema de la diversidad como es el tema de las diferencias étnicas, como es el tema del militarismo, como es el tema de la reinserción de, bueno, o sea, hablar de la masculinidad y poder encontrar una forma de hacer sinergia entre todos los componentes de esta mesa que nos permitan tener un mayor impacto, porque digamos, yo tengo un impacto fuerte en Bogotá, y porque es mi lugar, pero a veces esas regiones donde están los compañeros, nosotros no las hemos podido alcanzar porque no hemos tenido el recurso, porque no hemos tenido, pero si encontramos una forma de hacer sinergia, de que ellos vinieran y nos dieran sus saberes y nosotros pudiésemos ir a las regiones a hacer ese mismo ejercicio, creo que permitiría que la mesa tuviera un mayor impacto en el territorio. Muy bien, adelante Pedro, rápidamente así. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que trabajar es la situación de los hombres migrantes. Todo el proceso de reintegración comunitaria, pero también de reintegración económica, porque pues es un tema que está ahí como que nadie lo está trabajando de manera directa. Y por otro lado, pienso que es importante pensar, plantear un programa de atención psicosocial sobre los efectos de lo que ha sido esta emergencia sanitaria sobre los hombres, porque no es lo mismo que un hombre se siente a hablar con un terapeuta mujer que con un terapeuta hombre, y ahí estamos cortos en cuanto a tener los suficientes profesionales hombres para hacer este tipo de atenciones. Muy bien, Henry, de Taller Abierto, que no nos ha hablado. Henry. Henry, ¿nos escuchas? Abre tu micrófono. No te oímos. Mientras tanto, le paso a José y vuelvo contigo, Henry, mientras que José Díaz, de Bogotá. José, abre el micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí.
se me ocurría como el reto también de promover la renuncia a la violencia como un derecho para los hombres, ¿sí? En resistencia y en desligarse de ese modelo colonizador y avallazador de masculinidad. Y cómo, digamos, eso se puede relacionar con el trabajo con hombres que están en proceso de reincorporación y cómo se relaciona también con los hombres en las cárceles del país. Ese es como... Gracias, José. Henry, ahora sí, miremos a ver. No te escuchamos, Henry. Mira el volumen, de pronto es el volumen que lo tienes bajo. Mira el volumen y demás, y pasemos a Alejandro, que tampoco nos ha hablado. Alejandro, desde Medellín. Adelante, Alejo, con tu reto. Hola, ¿cómo están todos y todas las que nos están viendo en este momento? Bueno, pues yo sí tengo como preocupación por varios retos, ¿cierto? Entre ellos un reto muy importante es cómo vamos a pedagogizar con niños, con jóvenes, con los hombres, el permitirse otras formas de masculinidades. Creo que es muy importante poder generar esas estrategias teniendo en cuenta los diferentes grupos etarios, las particularidades de cada grupo, las características socioeconómicas que se empiezan a dar en esos grupos. Entonces, el pedagogizarlo creo que aún nos falta tener como un trabajo más concienzudo en ello. También saliendo desde ese elemento, es muy importante que en la pedagogización salgan unas metodologías propias para, ¿cierto? Creo que aún nos hace falta fortalecernos mucho en la construcción de símbolos, de estrategias, de dispositivos que sean propios para trabajar con hombres, ¿cierto? Aún tenemos, creo que mucha simbiosis y claro, no es despreciable que hemos tomado elementos de muchas partes, pero falta lo propio, ¿cierto? Y por otra parte sería que también nosotros cuando vamos a ciertos espacios, por ejemplo, las experiencias que tuvimos con los ETCRs, poder generar en esos espacios que dejar capacidades instaladas, ¿cierto? Porque ahí entra una dificultad muy grande y es que, por ejemplo, cuando nosotros o cuando las personas que llevan tiempo trabajando el tema de masculinidades o son duchos pues, en el tema, no pueden estar asistiendo a todos lados, entonces hay mucha espacialidad en realizar los espacios de formación, los espacios de compartir, entonces claro, se deja de perder esa incidencia en lo cual va a afectar pues como el proceso, entonces es muy importante poder dejar esa capacidad instalada en los espacios a los que nosotros podamos asistir o los que puedan asistir personas que saben del tema. Y en esa misma línea, creo que es muy importante también el sistematizar las experiencias. Creo que a pesar de que hemos ganado mucho y que cada vez hay mayor difusión de lo que en trabajos de masculinidades se ha logrado pues, alrededor del mundo y sobre todo nosotros aquí en Colombia, pero aún hay muy poco trabajo en eso. Creo que no es un panorama tan preciso ni tan justo con todo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque hacemos muchas cosas, pero creo que pocas evidencias sistematizadas hay. Eso también ayudaría a que haya una difusión amplia frente a todo lo que estamos haciendo. Entonces, en esa línea van como los retos que se me ocurren frente a eso. Gracias, Alejo. Está de eco de voces. ¿Está Henry? ¿Está de eco de voces? Que tampoco le hemos escuchado en Cartagena. Fernando, ¿escucha? Ahora sí, Henry. Dale, Henry. Listo. Puntuales, pues buenas tardes a todos los compañeros que están aquí presentes, digamos también que nos ve por las redes. Yo enfatizaríamos en dos puntos. Uno tiene que ver con las instituciones educativas. Yo creo que la primaria y la secundaria son, digamos, espacios donde, digamos, se gestan muchas particularidades del ejercicio de ser hombre en la sociedad. Digamos que eso va a recuperar, digamos, en el futuro.
Entonces, digamos, ese sería como un punto clave. Ese sería un reto, mejor dicho. Lo otro es, digamos, que tiene que ver con la parte de las políticas públicas. Yo creo que, digamos, es ahí donde se tiene que gestar, digamos, las normas, donde digamos que se planteen, digamos, que se tiene que trabajar, digamos, las diversas instituciones, digamos, públicas y privadas en la promoción de masculinidades alternativas. Que sean programas que vayan dirigidos a esto, porque digamos que los programas son muy pocos, son nulos prácticamente. Digamos que son esos como 2 puntos que nosotros plantearíamos desde acá de taller abierto, para la mesa. ¿Listo? Gracias, Henry. Muchas gracias. Saludos a Willy y estamos pendientes de que nos siga contando todas esas historias de 30 años de experiencias. De Eco de Voces, ¿sí está Henry? De Eco de Voces. No sé si... No está. No, Muy se bien. salieron, se cayó. Ah, se cayó, qué pesar, de Eco de Voces. ¿Y Jaime Osorio está de Antioquia? No sé. Sí, no, tampoco está Jaime. Entonces, Iván Villegas, cortico, un reto y después Román. No, yo creo que el reto es seguir apostándole a nutrir esto que como mesa luego de estos cafés nos trazamos como tarea, y es el repositorio, es contar con todos estos materiales y todas estas experiencias, y el seguir apostando a esto de lo virtual, a seguirnos encontrando en estos espacios, porque eso nos permite también aprender del camino recorrido por los y las demás personas que hemos estado aquí, en las masculinidades, en la región. Entonces, bienvenido a este espacio también y gracias, José, aquí estaremos acompañando. Román, Alexis. Bueno, yo tengo, como reto, tengo el reto de las 3 R's para la mesa. Yo creo que un primer reto como mesa es poder hacer una rendición de cuentas a los diferentes movimientos sociales, con las diferentes causas que los mueven y cómo los hombres estamos respondiendo a esas demandas sociales que colectivamente también nos interpelan. Ese es mi primer reto, rendir cuentas como mesa. El segundo reto es la reciprocidad. Creo que como mesa nacional tenemos que hacer un llamado al mutuo beneficio, como mesa, como organización y como individuos, de lo que implica trabajar las masculinidades en el país. Y el tercer reto para mí está en reclamar a los hombres la transformación social desde la apropiación del cuidado. Creo que en el marco de la pandemia es un tema que nos ha llamado la atención. Creo que también desde del proceso de reincorporación el tema del cuidado marca un hito, y por eso siento que como mesa tenemos que reclamar a los hombres la transformación social, apropiándonos más de ese concepto, resignificándolo de ser necesario, el cuidado. Qué bien, gracias. John Bairo. El reto. Bueno, el reto más como mesa, no quisiera hablar propiamente académicamente. Yo lo sinteticé así: sumar y multiplicar más que restar y dividir, acciones concretas y reales, y cobijar muchas más experiencias que hay en nuestra querida Macondo. Muy bien. Y Fabio, creo que es el último que me falta, si no estoy mal, de los que estamos presentes. Bueno, me uno también a las palabras de Alejandro. Creo que un reto sería muy bello podernos encontrar con un documento, un libro que diga la masculinidad en Colombia, ¿cierto? Como sistematizar todos esta historia, estos bellos procesos que desarrollamos. Y lo segundo, seguir haciendo incidencia a nivel de Colombia en aras de buscar de alguna manera políticas que favorezcan un favorecimiento al tema del impulso de masculinidades. Entonces, eso serían por mi parte. Muy bien. José, aquí abrimos el corazón, José Alfredo querido, aquí abrimos el alma, aquí abrimos desde todas estas partes geográficas de este bello país estas experiencias. Gracias por esta invitación. Aquí estamos
yo creo que el reto seguirá siendo para toda América Latina, para todo el mundo, para Men Engage, para esta mesa de Colombia, que podamos erradicar el poder, el mal poder en las relaciones entre hombres y mujeres, y que desde ahí partamos para una serie de cosas maravillosas que podemos hacer cuando nos reencontremos y nos podamos mirar como iguales. Mi querido Hernando, no lo pudiste definir de mejor forma. Yo también creo que es una cirugía a corazón abierto. No es una metáfora, ni tampoco es literal. Es un tránsito en el que contactamos con las emociones, les ponemos nombres y las transmitimos, que se hace tan extensiva esta sensibilidad a lo largo de toda Latinoamérica. Yo, como siempre, les admiro y agradezco profundamente el aporte de su trabajo de Colombia para toda la región latinoamericana, para toda la patria grande. Les quiero compartir los últimos comentarios que nos llegaron. Saludos, un impresionante trabajo en el tema de masculinidades. Yamel Guerrero desde Guerrero, en México. Jorge Vallejo dice, ¿qué textos recomiendan para iniciar una lectura formal en masculinidades? Felicitaciones por el trabajo de la mesa. Saludos desde Piura, Perú. Nuestro querido Enrique Eduardo Gómez. Franco Riaño dice, me uno a la sistematización de las experiencias. En fin, muchos saludos, muchos afectos, muchos cariños. Y yo feliz de haber iniciado estas rutas por el buen vivir. Empezando con esta primera transmisión, les agradezco, les admiro, compañeros, todo el trabajo del día a día. Con toda certeza nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a volver a abrazar. Vaya mi reconocimiento, vaya mi afecto a lo largo de todo Colombia. No se pierdan las transmisiones. En 15 días retomaremos la transmisión con otra red, pero por ahora ha sido una sesión bellísima. Démonos muchos aplausos desde este mundo virtual, queridos. Les mando abrazos. Gracias a ustedes por seguir la transmisión a través de Facebook Live. Estará colgada también en YouTube. Y aquí les dejamos también con un cafecito sobre la mesa nacional de masculinidades. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias, un abrazo enorme. Adiós. Un abrazo. Chao. Chao. John Byron, sus saludos. Listo.